Bueno, pues vamos a empezar porque son las 10 de la mañana en punto. Y bueno, vamos a empezar. Señor y Padre nuestro, venimos en esta mañana, Señor precioso, para agradecerte por un día más de vida, porque nos cuidas, nos guardas, nos proteges, Señor. Padre, te pedimos perdón porque hemos pecado. Por favor, endereza nuestras veredas, Señor. Ayúdanos a hacer testimonio para nuestros hijos, esposos y familia. Ayúdanos, Señor, a caminar por sendas seguras, Padre. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Queremos honrar tu nombre a través de nuestras acciones, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, nuestros errores, Señor, y te pedimos perdón, Padre. Gracias, Señor, porque gozamos de tu compañía día y noche, Señor. Tú eres nuestra seguridad, eres nuestro auxilio. Gracias por tu gran misericordia y cuidado que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana ponemos la salud de tu hijo Pepe, Señor, que trae temperatura, no se ha sentido bien. Fortalece, Señor, su sistema inmunológico, no sabemos lo que él tenga, así como sus pulmones, Señor. Mucha paz y bendición para Rosy y su familia, Señor. Fortalece a su mami, ahora que ya está en casa. Señor, equilibra su salud para que ella pueda seguir adelante, disfrutando de su familia, Señor. Hablamos palabra de vida y sanidad, tanto para Pepe como para la mami de Rosy, Señor. Y, Señor, estamos en ruego y en oración por la familia Bautista, Señor. Glorifícate en su fe y toma el control del procedimiento para el trasplante del riñón, Señor, del sobrino de Mili y de Cris. Sabemos que tú tienes tus tiempos perfectos, Señor. También te pedimos mucho por tu provisión económica para la familia, por tu provisión emocional, Señor, tu provisión espiritual. Señor, así también te pedimos por Steffi, la hija de Mili, para que salga adelante en este padecimiento, Señor, que ahora tiene, Señor, que no tenga ella ningún temor, sino que esto va a servir para que ella se levante en fe para tu gloria y honra, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor, y muchísimas gracias por ese estudio bíblico que se ha abierto en El Paso a través de Rosalba, Señor. Bendecimos a la familia de Sara, a su mami, a Sara y a Erika, Señor, para que a través de tu palabra tú te puedas glorificar a través de la fe que ellas pongan en ti, Señor, porque sabemos que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Bendecimos este nuevo estudio bíblico, Señor, y muchísimas gracias, muchas gracias. Hay mucho trabajo por hacer, Señor, y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda la disposición de nuestro corazón, porque te amamos, te bendecimos, Señor, y queremos ser fieles a tu palabra, queremos ser obedientes, Señor, como tú nos lo has pedido, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que participan aquí en el estudio bíblico, también por la vida de todas las personas que están recibiendo este estudio bíblico, Señor. Gracias porque tú eres fiel, gracias, Señor, porque eres incomparable, gracias porque no eres hombre para arrepentirte, Señor. Gracias porque tenemos esa esperanza, esa fe, esa plenitud, ese gozo de estar en ti y contigo, en tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza que tendrás el día de hoy, Señor, a través de Liz. Padre, muchas gracias. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar tu palabra en este hermoso libro de Romanos, en donde tú nos has exaltado, pero es para bendición de tu pueblo. En el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, oramos en esta mañana. Amén y amén. Amén. Hermanos, les comunico que hoy le tocaba a Pepe, pero no se ha sentido bien. Como comentamos, trae temperatura y trae algunos síntomas. Esperemos que el Señor lo fortalezca. Entonces, ahorita bueno, sí, ya vi que se está grabando, seguramente lo Pepe, pero no se está sintiendo bien. Entonces, nos tocaba Romanos 2. Permítanme un segundo.
es Romanos 2, del 1 al 16, le tocaba a Pepe, pero él ahorita está descansando, entonces le hablé a Liz, y entonces ella nos va a dar la enseñanza a través de Romanos 2, del 17 al 29. Y ya con el favor de Dios, la próxima semana estaremos estudiando Romanos 2, del 1 al 16, ¿verdad? Y bueno, sigamos orando por la salud de Pepe, de la mamá de Rosy, de Steffi, de la familia Bautista. Sabemos que Dios se glorifica a través de la fe, y sabemos que nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, Él se fortalece, y la fe se hace tan fuerte que es ese vínculo del que hemos hablado siempre, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, y bueno, escuchemos la palabra de Dios a través de Elizabeth en Romanos 2, del 17 al 29. Gracias. Adelante, Elizabeth. Gracias, mi vida. Gracias. Yo espero que sí me estén escuchando bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Sí. Muchas gracias, Mechita. Pues un poco nerviosa, es un gran compromiso y responsabilidad hablar de la palabra bendita de Dios, pero bueno, empecemos con esta porción de la palabra, a partir, como bien decías, del versículo 17, que habla de los judíos y la ley. El versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Se oye muchísimo ruido, no sé si pudieran cerrar sus micrófonos. Voy a... Permítanme un segundo. Voy a poner unas imágenes. Ya no me veo yo, ¿verdad? Ya se ven las imágenes. Sí, así es. Ok. Vamos a hablar, son pequeñas notas informativas que quiero compartir con ustedes respecto a los judíos. Aquí el primer versículo, el 17, habla justamente, ¿no?, de ese sobrenombre de judío. Y bueno, se les llama judío a todos los habitantes de Judea, también llamado Reino de Judá. Esto es un gentilicio que luego se extendió a los migrantes de otras regiones aledañas y a los descendientes de los mismos. Judá es un nombre de origen hebreo, cuya versión griega es, se los voy a poner, cuya versión griega es Loudas, y su raíz hebrea es Yehuda. Significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. También Judá significa alabanza. Ay, caray. Ok. Judá fue una de las 12 tribus de Israel, como lo mencionó Meche la vez pasada. Desde el tiempo del cautiverio en Babilonia, la raza entera se adjudicó ese título. Con el tiempo se volvió la tribu más poderosa. La tribu de Judá fue la tribu más poderosa y de ella nacieron importantes reyes, tales como David y Salomón. Fue también el seno de la tribu de Judá donde emergió la profecía de la llegada de un Mesías, quien descendería de la misma. Ok. Quiero mencionarles que el león es el símbolo de la tribu de Judá y tiene su referente en el libro de Génesis. Génesis 49, 8, 9 dice: Judá te alabarán tus hermanos.
tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Bueno, según la tradición hebrea, provenientes de esta tribu eran los ancestros de David, segundo monarca del Reino Unido de Judá e Israel. Esta escritura originó el emblema de la profecía dada a Jesús, el Mesías, que vendría de la tribu de Judá. Por eso se le llama el león de la tribu de Judá, a Jesucristo. León de Judá es un título mesiánico otorgado a Jesús por ser el Mesías gobernador del mundo, de la descendencia del rey David, de la tribu de Judá. Esta imagen es, cada tribu tenía su bandera, y esta imagen representa, yo creo que de las primeras, pues sí, llamémosle imágenes de lo que era la bandera de esta tribu. Esta también es otra de las banderas de la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá. Y bueno, esta imagen a mí me encanta. Realmente aquí estamos viendo a Jesús al fondo como el Cordero de Dios, con su corona de espinas que vino a quitar los pecados del mundo. Pero también sabemos que Él va a venir como león, como ese león de la tribu de Judá. Sí. Recordemos que Jesús vino en su primera venida como el Cordero de Dios, como ya les mencioné, y vendrá como el león de la tribu de Judá. Y vamos a Apocalipsis. Voy a poner aquí las escrituras nada más, no desglosada cada una, porque algunas son muy, muy largas, pero voy a poner aquí las escrituras para quien guste tomar nota de ellas, por favor. Entonces vamos a Apocalipsis 5:5. La primera ya fue leída, Génesis 49, 8, 9, ya la leí. Voy a ir a Apocalipsis 5:5, que dice: uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí vemos cómo nombran a Jesús como ese león de la tribu de Judá, que ya mostré la imagen. Bueno, nuevamente retomamos, ya después de estas pequeñas notitas, como para darnos una idea de todo lo que vamos a leer a continuación, y pues también notas que siempre son de gran bendición conocer. Retomamos el versículo 17 de Romanos, que dice, bueno, ya lo leímos, lo voy a releer. Dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Bueno, su gran herencia, la gran herencia que el pueblo judío tenía, se convirtió en fuente de orgullo y complacencia, lo cual trajo como resultado juicio en lugar de alabanza. Cada alarde del judío en este pasaje se refiere a la posesión de la ley. El pueblo judío de los días de Pablo era extremadamente orgulloso y confiado en el hecho de que Dios les dio su santa ley a ellos como nación. Ellos creían que esto confirmaba su estatus como el pueblo escogido y por lo tanto aseguraba su salvación. De alguna manera tenían razón en que sí, Dios los había elegido de entre todos los pueblos del mundo, pero el hecho de haber sido elegidos, de tener una ley, eso no confirmaba que ellos eran salvos, porque
pues muy difícil, cualquier persona podía, era muy difícil que cumplieran al 100% y a cabalidad la ley dada por Dios. El judío debía recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios. Pablo mostraba cómo la mera posesión de la ley no justifica a nadie. O sea, el que se les haya dado esa ley no los hacía justos realmente. Tenían que cumplirla. Tenían que cumplir hasta la última letra de la ley dada por Dios. Tras demostrar que judíos y gentiles por igual poseen cierta moralidad exterior, estarán expuestos a condenación por el juicio perfecto de Dios. Pablo aplica ahora su argumento a los judíos. El pueblo de pacto de Dios. ¿Podrían apagar micrófonos, por favor? Porque hay mucho ruido. No logro concentrarme, perdón. Mari, ¿puedes apagar tu micrófono, Mari, por favor? Sí, a ver. Muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Bueno, aquí Pablo les está amonestando tremendamente. La amonestación llega de un hermano de ellos y les dice que ni su herencia, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, en especial la ceremonia de la circuncisión, los protegerán del juicio justo de Dios. Quisiera hablar un poco ahora de la circuncisión. Yo creo que todos hemos escuchado de qué se trata esto, pero vamos más allá, vamos a verlo no nada más como esa operación en la que se quita el prepucio de los niños, sino vamos a verlo también de forma espiritual, para que tengamos una idea un poco mayor con respecto a la ley de Dios y a lo que Dios les estaba pidiendo a ellos como su pueblo. Bueno, circuncisión es la acción de quitar el prepucio de los genitales. En la antigua Israel, este acto se realizaba en forma ritual, ay Dios, al 8º día del nacimiento de los judíos. Al 8º día del nacimiento de los hijos de los lugareños. Los siervos y los extranjeros también podían participar o se les podían, sí, pues participar de esto, o sea, al aceptar ser parte del pueblo de Israel, también a ellos podía hacérseles esta operación, digamos. Génesis 17, 12, 14 dice, y de edad de 8 días será circuncidado. Aquí está, les estoy poniendo aquí en la pantalla la escritura, Génesis 17, 12 al 14, que dice, nuevamente lo repito, de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Para Dios, el que los hijos de Israel no hicieran esta parte del pacto que Dios establecía con ellos, era motivo para que fuera cortada esa persona del pueblo de Israel. Cortado, yo lo vi en mi Biblia de estudio, y cortado es tal cual como muerto, o sea, es muerto, esa persona tendría que ser muerta, ya fuera apedreada o de alguna otra manera, pero tenía que ser muerta, tenía que ser cortado del pueblo de Israel para que no fuera motivo de desobediencia para los demás. Tenía que dársele un castigo ejemplar por no cumplir con la parte del pacto que Dios establecía para ellos.
La circuncisión originalmente la llevaba a cabo el padre de familia, el padre del pequeño, utilizando un cuchillo afilado. Posteriormente se emplearon especialistas dentro del pueblo judío. Varias teorías procuran explicar y describir la naturaleza y el origen de la circuncisión. Veamos algunas de ellas. Voy a mencionarles 3 teorías. Una, pues era ese rito de iniciación, podía ser antes del matrimonio o en la pubertad, si es que no se había hecho a los 8 días de nacido, ¿verdad? Obviamente. Otra razón para hacer la circuncisión era la higiene física, para prevenir la adquisición o transmisión de enfermedades. Y el tercer punto es que era señal tribal de diferenciación. Tribal significa que pertenecía a ciertas tribus. Entonces esto los estaba diferenciando de otros pueblos aledaños que estaban alrededor de ellos. Esa era una diferenciación que Dios mandaba a su pueblo. Y como cuarto punto es que era un rito de iniciación a la comunidad de la fe. En el Antiguo Testamento, el origen de la práctica israelita fue fundamentada en la circuncisión de Abraham como señal del pacto entre Dios y el patriarca. Génesis 17:10 dice: este es mi pacto, guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ok, vamos a otra escritura para ampliar más la información. Jeremías 4:4 dice: circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí ya hablamos de una circuncisión del corazón que va más allá de lo físico. Dios les está pidiendo que quiten la maldad de su corazón y que sus obras cambien, que cumplan realmente la ley que Dios establecía, que Dios les pedía que la cumplieran. Que esta parte física, como ya vimos, es súper importante, los diferenciaba, los apartaba, pero que quitaran el prepucio del corazón era mucho más importante, porque entonces la obediencia iba a ser en amor, la entrega iba a ser en amor a Dios, y por lo tanto, pues el cumplimiento de la ley iba a ser también en amor, en obediencia total, en un corazón rendido, en un corazón obediente, en un corazón dispuesto. Eso hablaba de entrega, mucho más allá que solamente el cumplir. También, bueno, quiero hablar en este momento y vamos un poquito, de repente regresaré, volveré a hablar de circuncisión, de incircuncisión, y bueno, para llegar ya en algún momento a preguntas si es que las tienen, ¿no? Hablemos ahora de los incircuncisos. Por otro lado, los incircuncisos, ¿sí me siguen escuchando, perdón? Sí. Sí, te escuchamos. Okay. Ajá. Bueno, vamos a escuchar ahora de los incircuncisos, que son aquellos que se muestran insensibles al liderazgo de Dios. La circuncisión del corazón implica una devoción total a Dios. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pues es retomando un poco lo que acabamos de leer en Jeremías 4:4, que Dios habla también de esa circuncisión del corazón como algo muy, muy importante, más importante todavía, porque veremos en un momento más un debate que hubo entre los apóstoles con respecto a este rito,
Pero bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora del oído incircunciso, que no puede oír como para responder al Señor. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. La tremenda escritura es esta que habla de aquellos que desechan la palabra de Dios, que la conocen y no la obedecen, o que simplemente se rehúsan así totalmente a escucharla, ¿no? A que les hable a alguien de la palabra, se van, dicen que no la necesitan, que no la entienden. Eso puede acontecer, no es tan sencillo, tiene que ser revelada también, porque habemos personas que de repente algunas partes, algunas porciones de la Biblia no las entendemos, pero bueno, como hijos de Dios que somos ya, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, podemos pedirle que nos dé dirección a través de su Santo Espíritu para que nos sea revelada la palabra. Hay porciones que sí son un poco complicadas, pero bueno, ese es otro tema. Realmente hay gente que no quiere saber nada de la Biblia. Yo conocí a alguien que decía que era un librajo, pues Dios la perdone, porque pues por su falta de conocimiento hablaba de esa manera. Pero bueno, yo creo que aún las personas que no conocen, pues deberían mostrar un poco de respeto. Esa es mi opinión. Sin embargo, bueno, pues esos son los oídos incircuncisos, los que no quieren saber nada de la palabra de Dios, por más que sean bendiciones y cosas maravillosas que también obviamente la palabra tiene. Pero bueno, hablemos ahora de los labios incircuncisos. Estos labios incircuncisos no pueden hablar. Éxodo 6:12 dice: y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Pues así hablaba en algún momento Moisés, cuando Dios le pide que vaya y hable con el faraón de Egipto para sacar a su pueblo de ahí, porque eran esclavos, estaban sometidos a trabajos tremendos, y Dios llama a Moisés para que haga esta obra, digamos. Y Moisés le dice que no, que él es torpe de labios, que él no quiere ir. Y en ese momento, pues los labios de Moisés eran incircuncisos, pero después Dios le ayuda y le dice que vaya con su hermano Aarón para que hable por él. Pero bueno, este es un tipo de circuncisión que también hay que quitar de nosotros, de nuestros labios también, para hablar de la palabra, para ser siempre valientes, como dice la palabra, a tiempo y a destiempo, poder compartir del evangelio de Dios. La circuncisión era, por lo tanto, una señal exterior de gran devoción interior a Jehová. O sea, ya cuando Moisés empieza a obedecer, pues era una señal de devoción. Quita la incircuncisión y empieza ya, sus labios son circuncisos ya, y entonces él empieza a hablar y a ser valiente y va con Faraón y bueno, obedece a Jehová. En la iglesia primitiva surgió la controversia, es lo que les mencionaba hace un rato. En Hechos 15, del 1 al 12, es un poco larga la escritura, pero me parece muy, muy importante que la leamos, que habla ahora de los gentiles. Voy a leer la escritura. Dice: en cuanto a si los gentiles convertidos deberían ser circuncidados, los judíos del primer siglo despreciaban a los incircuncisos. Bueno, esto, ok, a ver, creo que ahorita regreso a la escritura, por favor.
continúo mencionando que el liderazgo del apóstol Pablo en el Concilio de Jerusalén fue crucial para la resolución de la disputa, de esta disputa, de si debían los gentiles convertidos ser circuncidados o no. Y Pablo decía que la circuncisión no era esencial para la fe y la comunión cristianas. Los únicos requisitos eran la circuncisión del corazón por medio del arrepentimiento y la fe. Romanos 4, 9, 12 dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, entendemos que Abraham no era circuncidado. Él no tenía, no había hecho esta parte que le tocaba con respecto al pacto. Sin embargo, él era justificado por su fe. Ok, vamos a... Vamos a leer ahora Gálatas 2 del 15 al 21. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Si los seres humanos o el pueblo de Israel, digamos, cumpliera toda la ley a cabalidad, pues aquí lo dice la Escritura, en vano hubiera muerto Cristo. Dios sabe que somos pecadores, que somos falibles, que estamos en un mundo caído. Por eso envió a su Hijo, para que a través de su sangre fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Porque Dios en su grandeza, en su soberanía, en su conocimiento absoluto de todo, sabe que somos incapaces de cumplir a cabalidad la ley. Todo eso que dio a su pueblo en algún momento, los mandamientos que da, que la gran mayoría conocemos esos 10 mandamientos. Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento. Y muy difícil para un ser humano es cumplirlos, porque se pueden cumplir en el cuerpo físico, digamos, no matar literalmente, pero sí se puede hacer con el corazón.
por eso también, bueno, pues vamos a ver otras escrituras ya del Nuevo Testamento, donde Jesús mismo habla. Eso lo iremos viendo en un momento más. Y bueno, reconocemos ahora a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que a través de su sangre podemos tener acceso al trono de la gracia, porque si no fuera por Jesús no podríamos tener ese acceso, porque somos pecadores, como ya lo dije. Nadie ha cumplido la ley, y sin embargo, pues Dios nos pide que sigamos en ese proceso de circuncisión de nuestros ojos, de boca, de oídos, para ser cada día más como Jesús es. Bueno, vamos al versículo 29, por favor, 19, perdón, que dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto está en Romanos 2:19, ¿verdad? Dice que aunque el judío debía recibir con gratitud la ley como un regalo de Dios, Pablo mostrará cómo la mera posición de la ley no justifica a nadie. Y por cuanto poseían la ley, los judíos se sentían Se me hace que se no te oímos. Se me hace que se salió. Sí, yo creo que se salió por... No lo oímos, ¿verdad? A ver. No, sí está, pero no se escucha. No la veo. Ya no o está. sea, no la veo. No está entre... Ya entró, mira. No, ya entró. Acaba de entrar. Yo creo que sí se desconectó. Esperemos. Hola, Liz. ¿Ya me escuchan? Creo que mi internet seguramente falló porque no toqué nada y bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Leíste el versículo 19 y estabas explicándolo. Ya, ok. Bueno, pues hablaba de esa soberbia de los judíos como pueblo elegido, que se sentían superiores y se sentían que aquí, como les está diciendo el apóstol Pablo, que ellos se sentían instructores de los indoctos y maestros de niños, y que la ley les hacía superiores, pero pues realmente no era así, porque no eran capaces de cumplir la ley en su totalidad. Ellos creían que podían dar luz a los demás y querían mostrar su sabiduría en los caminos de Dios, pero si ellos no cumplían con todo esto en su corazón, pues de nada servía que ellos conocieran la ley. Del versículo 21 al 24 dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esto es muy fuerte, pues tremendo para ellos, que Pablo los esté exhortando, pero también los esté regañando de esta manera, les esté diciendo: tú que hablas de todo esto, eres el primero en cometerlo.
sea, tremenda situación que lo que ellos estaban viviendo, pero que también se sigue a lo largo del mundo, a lo largo de la vida viviendo, ¿no? Gente que, con todo respeto lo digo, pero que se dice cristiana y que comete grandes errores pensando que como ya aceptó a Jesús, ya es perdonado, ya puede cometer cualquier cantidad de situaciones contrarias a la voluntad de Dios y que por aceptar a Jesús ya es salvo, pero que su vida es un muy mal ejemplo para los que le rodean y que por eso la gente no quiere. Ya lo habíamos oído en algún momento, la gente no quiere saber de los cristianos, la gente aún dice, si él es cristiano, yo no quiero ser cristiana, porque el ejemplo que se da es malo, es de cosas de veras, que a veces ni la gente que no conoce a Dios hace. Entonces, tengamos mucho cuidado del ejemplo que damos, de lo que sale de nuestra boca. Sí, siempre tenemos que reconocer que somos cristianos, porque nunca jamás nos avergoncemos del evangelio, de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Jamás nos avergoncemos de la palabra de Dios. Ya lo mencioné hace rato, a tiempo y a destiempo, hablemos de ella. Pero pues también entendiendo el gran compromiso y responsabilidad que significa decir soy cristiano, ¿no? Dentro de casa, fuera de casa, en lo que vemos, en lo que oímos, tenemos que tener siempre un cuidado tremendo. Acordémonos que debemos guardar nuestro corazón, como nos dice Dios, porque de él mana la vida. Guarda por sobre todas las cosas nuestro corazón. Nosotros sabemos que nos permitimos, sabemos, sí tenemos luchas, sí hay situaciones por las que batallar. Yo lo sé en carne propia, pero hay que esforzarnos, hay que rogar a Dios la ayuda a través de su Santo Espíritu para ser, pues, cada día mejores, ¿no? Y no nada más ser cristianos de palabra y decir, bueno, ya yo soy elegida, Dios desde antes de la fundación del mundo ya puso sus benditos ojos en mí, sino mostrar realmente gratitud de corazón a Dios por todo esto que ya conocemos. Y bueno, todas estas, todo lo que acabo de leer, de los versículos 21 a 24, pues son preguntas, son una serie de preguntas con el propósito de establecer un contraste entre la práctica de la mayoría de los judíos y lo que sabían y enseñaban. ¿Realmente ellos sabían todo esto? ¿Lo enseñaban también? ¿Pero lo practicaban realmente? Pues Pablo sabe que no, por eso los está regañando de esa manera. En Salmo 50, 16 a 21, dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas como tu hermano, contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. Este es un salmo muy, muy fuerte. Dios sabe y conoce el corazón del ser humano. Conoce cuando es solamente apariencia en las personas. Así que bueno, como ya lo mencioné, tenemos que tener mucho cuidado. Sin dudar a dudas somos falibles
en muchas, muchas cosas, pero tenemos esa gran oportunidad de venir a Dios y arrepentirnos, no entrar en condenación, tratar de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir y de esa manera ir como Dios quiere, de gloria en gloria. Él nos ayuda a través de su Espíritu Santo. Y bueno, pues mucho del judaísmo rabínico de los días de Pablo, mucho de este judaísmo interpretaba la ley para que se pudiera pensar que estaban completamente justificados por la ley. Jesús expuso el error de tales interpretaciones. No se trataba de eso. Por más que hubiera personas que se esforzaran, que hubiera personas esforzadas para cumplir todos los mandatos de la ley, era muy difícil que esto pasara. Por eso ese pensamiento de que estaban completamente justificados por el simple hecho de tener la ley era un grave error que ellos cometían. Vamos a ver una porción de la escritura, es muy larga, yo les pido tengan un poquito de paciencia, pero es súper importante, pongámoslo en nuestro corazón, analicemos cada palabra y roguemos a Dios siempre su ayuda para, como ya también mencioné varias veces, perdón, pero para ser ayudados por su Santo Espíritu. Esta porción de la escritura está en Mateo 5, del 19 al 48. Y dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Voy a hacer un alto hasta ese punto. Conocí a una persona hace mucho tiempo. Yo quise compartirle de la palabra de Dios. Esa persona tenía sus oídos incircuncisos, no quería saber nada. En algún momento yo le dije que todos necesitábamos de Dios. Y ella me dijo que ella era una buena persona. Yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Ella me dijo, yo no he matado, yo no he hecho esto y aquello, y se sentía realmente una buena persona. Pero hablando más a profundidad con ella, me comentaba que ella sentía un odio muy profundo por una persona y que sí, que en su corazón sí la había matado, que sí deseaba su muerte. Eso es más que suficiente, es de lo que Jesús en este momento habla. Que como lo mencionan las escrituras, no es necesario hacerlo con una pistola o con un cuchillo. Si en nuestro corazón hemos deseado la muerte de alguien, eso es suficiente para que se tome como que hemos dado muerte a alguien en nuestro corazón. Y bueno, vamos a continuar con la palabra. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró
con ella en su corazón. Es lo mismo que les mencionaba hace un rato. No necesita estar con esa mujer, el hombre que la miró con deseos, no necesita estar con ella en intimidad, con el hecho de codiciarla, como dice aquí. Ya con eso en su corazón, él ya cometió esta infamia. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto obviamente es de una manera literal. Esto no es cortarnos como tal la mano o quitarnos el ojo, pero sí poner un alto a eso que quiere hacernos pecar, ponerle un alto. No permitir que nuestros pensamientos nos lleven a pecar, de ninguna manera. Estar siempre atentos con la palabra de Dios en el corazón y en la mente, pidámosle a Dios que esa palabra de Él sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre estar alertas, siempre estar atentos de que también el enemigo viene a poner cosas en nuestra mente, no en nuestro corazón. No bajemos esos pensamientos que a veces tenemos, con los que tenemos que pelear, no los bajemos a nuestro corazón. Estemos siempre con la palabra en nuestra mente para estar atentos contra las acechanzas del enemigo, contra esos dardos que dispara. La palabra es lo único que nos va a ayudar a ser libres y a cambiar nuestros pensamientos, a vivir de una manera diferente y pues a seguir entregándole nuestro corazón a Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta, Mechita, o alguna de parte de ustedes? ¿Algún comentario hasta aquí? No, nada más habías comentado leer Hechos 15 del 1 al 12, mi vida. Si quieres, vamos. Ok, me voy a detener aquí. Sí, perdón. ¿Verdad? Para que se enriquezca. Sí, por supuesto. Les pido una disculpa, me pongo un poquito nerviosa, porque entre una situación y otra ya de hecho me salí. Ahorita vuelvo a poner las escrituras en la pantalla. Perdón, Mechita, ¿tú tienes la escritura? Sí, ¿quieres que lo lean, mi amor? Por favor. Claro. Hechos 15, del 1 al 12, dice: el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Amén. Amén. Gracias. De nada. Lupita. Sí, pues estamos viendo esa discusión que surgió entre los apóstoles de si era importante o no la circuncisión, porque los judíos del primer siglo despreciaban a los incircuncisos. Pero Pablo les dice que es un yugo, que es una carga que muchos de ellos no han podido llevar y que realmente esto no es lo importante. También después de esta escritura vimos cómo Moisés no era circuncidado cuando Dios le llama y no fue no fue justificado por esto, sino por su fe en Dios y por la obediencia, porque él tenía un corazón circuncidado ya para Dios. Bueno, no sé si haya alguna duda, algún comentario de parte de cualquiera de ustedes o continúo con la lectura de Mateo. Por mí todo bien, gracias. Sí, también por mí, Liz. Gracias. Liz, a mí me gustaría que me repitieses un versículo después de que estuviste hablando de las 4 teorías de por qué la circuncisión. Sí. Mencionaste Génesis, mencionaste Jeremías 4:4 y antes Génesis. ¿Me lo podrías repetir? ¿Cuál es? Sí, permíteme un segundo. Jeremías, efectivamente, 4:4. Y después, es que después fue Deuteronomio. Deuteronomio Fue 10, antes de 16. ¿Antes? Génesis 17:10. Dice, este es mi pacto, guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Gracias, Liz. No, de nada, de nada. Bueno, vamos a continuar con la lectura. No se me desesperen, por favor. Es un poquito largo, pero como sabemos todos, lo más importante es la palabra de Dios. Siempre nos está exhortando, siempre nos está animando, siempre nos está dando luz en el camino para poder tener una vida diferente como es que nuestro Padre desea. Ok, dice, ok, por tanto, sí, ok, ya leímos esto. Dice, y si tu mano derecha... También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa.
y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Bueno, son mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento dados por Jesús mismo, porque conoce nuestro corazón, porque debemos estar siempre atentos a lo que nuestro corazón nos quiere llevar y pues ser obedientes a todo esto. Jesús lo que mira es nuestro corazón. Sí, nuestras acciones del día al día, pero es más importante lo que hay en nuestro corazón. De ahí vienen los malos pensamientos, de ahí empieza con un pensamiento que baja al corazón y después se vuelve una acción. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado. Por eso, Liz, hay un versículo que dice, perdón, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿verdad? Es importante. Así es, así es. Es algo que no había yo entendido. Uno cree que los pensamientos ahí se quedan, que nadie los mira, ¿no? Dios sí los mira, lo sabemos, pero refiriéndome yo a las personas, y podemos pasar como buenos, como nobles, como amables, como gentiles, como tantas cosas buenas, y no es cierto. No es cierto. Hay un dicho que algo así como que caras vemos, corazones no sabemos. Y es muy cierto, pero Dios sí los conoce. Dios sí sabe qué es lo que está en nuestros pensamientos. Él conoce todo. A mí eso me da cierto temor, ¿verdad? Porque hay cosas que a veces uno sí lo podemos controlar, pero a veces llegan de repente. Y bueno, pues yo acudo a mi Padre pidiéndole perdón y ayuda también, porque sí, como les mencionaba hace un rato, también el enemigo, sabemos que hay una batalla en la mente. De hecho, yo he leído varios libros al respecto de esa batalla que se genera ahí, que viene el enemigo y pone cosas, pero lo mencionaba también hace rato, también he sido... Ya le volvió a fallar el internet. Uh-huh. Ya se salió, seguro ahorita se vuelve a ingresar. Nuevamente me sacó mi internet. Sí, no te preocupes, Liz. Afortunadamente me di cuenta a tiempo, no sé hasta dónde me escucharon, pero yo mencionaba que he sido grandemente ayudada y bendecida por una hermana en Cristo que me dice que esté atenta, que piense lo que estoy pensando, que esté atenta a lo que le permito a mi mente. Eso me ha ayudado, porque en la medida de lo que estoy atenta, también me he hecho de una pequeña listita de versículos de la Biblia para estar reprendiendo, para estar echando fuera. Así como lo hizo Jesús cuando estaba en el desierto y llegó el enemigo a tentarlo, ¿no? Que Jesús le mencionaba, escrito está, escrito está, escrito está. Pues es como debemos actuar. Por eso es tan importante que
Pidamos a Dios que su palabra quede grabada en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Amén. Porque bueno, Dios aplica su ley a nuestras acciones y a nuestras actitudes. Algunas veces solamente queremos que se evalúen nuestras actitudes y otras veces solo nuestras acciones. Pero Dios nos hará responsables por ambos, motivos y acciones. Daremos cuentas un día por todo ello. Los hipócritas pueden hablar de la religión, pero si sus lenguas corrieran sobre patrones, son maestros decentes, pero pecadores horribles. Esos son los hipócritas. Los que dicen una cosa, pero sienten y hacen otra. Entonces son pecadores horribles porque ni siquiera son honestos con ellos mismos, ¿no? Mucho menos con la gente y tal vez ni siquiera con Dios. Bueno, vamos al versículo 22 de Romanos 2. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Los judíos podían hacer ganancias de prácticas deshonestas conectadas con la idolatría. Y Pablo pudo haber tenido esto en mente. Esto podría hacer referencia a la extracción gradual y fraudulenta de fondos propios del templo o la retención de una parte de su impuesto u ofrendas debidos al templo. No obstante, lo más probable es que se refiere a la práctica común de saquear los templos paganos, una violación directa del mandato de Dios, y además ellos vendían los ídolos y vasijas para obtener ganancia personal. Por eso Pablo los amonestaba tan tremendamente, les decía, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Así les decía Pablo, porque sabía que había un corazón ahí ambicioso, que estaba siendo totalmente deshonesto, aún con el templo. Deuteronomio 7:25 dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Hay una escritura, ahorita la recuerdo, no la anoté, la estoy recordando en este momento, que dice, tú que oras por algo así como tú que oras por el altar, ¿lo haces por el oro del altar o lo haces por el altar mismo, no? Porque la gente se confundía con ese corazón malvado de que el jurar por el oro del altar era más valioso que jurar solamente por el altar. Entonces no es más valioso porque tenga oro o tenga lo que tenga, es valioso porque es el altar de Dios. No importa de lo que esté hecho. Perdón. Bueno, vamos al versículo 25. ¿Puedo hacer un comentario? Por favor. Gracias. Sí, de nada. Este verso que acabamos de leer, que dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. Perdón, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y el versículo 26 dice, y no traerás cosas abominables a tu casa, perdón, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Pues aquí directamente habla de la idolatría a esos ídolos que el Señor dice que Él aborrece y que inclusive están en los 10 mandamientos. Esos ídolos que se hacen de todo tipo de materiales, de bronce, de oro, de plata, hasta las piedras las tallan, en los árboles tallan. Esos son ídolos. Y dice aquí que las esculturas de esos dioses tienen que ser pasadas por fuego. Cuando las personas llegan a través de unas religiones idólatras, pues sí, la palabra de Dios sí los exhorta
y les dice que tienen que entregar absolutamente todos esos ídolos y que sean quemados. Entonces, tienen que ser pasados por fuego, porque aquí lo dice muy claramente el versículo 26, que no traigamos cosas abominables a la casa para que no seas anatema. La gente, por falta de conocimiento, pues tiene esos ídolos y bueno, confían en ellos porque así les enseñaron. Ellos no lo sabían, pero cuando ya vienen a la palabra de verdad, entran en obediencia, pasan por fuego estas figuras y entonces el Señor se encarga de absolutamente todo, ¿no? Entonces ahí se cierra una puerta de, alguna manera decirlo, de maldición que tenían abierta y el Señor empieza a trabajar en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, Liz. No, al contrario, gracias, Mechita. Sí, efectivamente, ya cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, sí tenemos que quitar todo eso de nuestra casa por obediencia, por ese corazón circuncidado que tenemos que tener para Él. Yo me fui aquí a mi Biblia, a mi diccionario bíblico. Voy a leer rápidamente lo que es anatema. Dice: botín que se obtiene en una guerra santa y se debe destruir totalmente, que fue lo que leímos aquí justamente en Levítico. Bueno, a ver, no sé si es la misma escritura. No, acá es de Deuteronomio. Pero bueno, Levítico 27-28 habla de esto. Dice: la destrucción completa de este botín demostraba que se entregaba a Dios en forma total. Este botín era entregado a Dios. En el Nuevo Testamento, anatema tiene dos significados aparentemente opuestos. Se refiere a ofrendas dedicadas a Dios. Esto me confunde un poco, pero bueno. Lucas 21:5 dice ofrendas votivas, como así también a algo maldito. Pablo invocó dicha maldición sobre aquellos que no amaban al Señor y también sobre el que practicaba otro evangelio diferente al evangelio de la gracia. Sobre la base de estos usos, anatema llegó a tener el sentido de ser separado o excomulgado por un cuerpo religioso. Pablo dijo que estaba dispuesto a convertirse en anatema, maldito y separado del Mesías en beneficio de sus hermanos judíos. Pues bueno, esto Pablo lo dijo, yo supongo que en un arranque de emoción y de amor por los judíos, ¿no? Él prefería un ser anatema, no porque lo deseara, sino en beneficio de sus hermanos nada más. Pero bueno, tienes mucha razón, Mechita. Ya cuando conocemos la palabra de Dios, pues debemos ser obedientes a ella. Hay quien sí conserva algunas cosas en su casa y pues yo sugiero que en oración estén para que Dios les revele, ¿verdad? ¿Qué deben hacer con esas cosas que aún conservan? Digo, yo he sido obediente, gracias a Dios, me he deshecho de muchas cosas, pero pues sea Dios dirigiendo a cada uno, ¿verdad? Así es. Bueno, continuamos. Mande. Para que te interrumpa, no tienes tu cámara encendida. La enciendo. Lo que pasa es que cuando pongo las escrituras. Ok, perfecto. Pero ya la encendí. No, pensé que como acabamos de entrar, no te habías dado cuenta, pero está bien. Gracias. Cuando empiezo a compartir las escrituras, que es lo que voy a hacer en este momento, como me sacó internet, pero bueno, voy a continuar compartiendo. Y de todos modos ya prendí mi cámara. Ok. Vamos a leer el versículo 25, por favor, de Romanos 2. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ya lo hablamos, de nada aprovecha
ese rito, si es solamente un rito o ya lo habíamos visto, ¿no? Para evitar enfermedades de transmisión sexual o para una mejor higiene, lo que sea. Realmente es eso nada más. Ahí se queda, no trasciende más. La circuncisión importante es la del corazón. Ya hablamos de esa circuncisión y dijimos que es un acto de obediencia para recordar la relación de pacto con Dios. También hablamos de la incircuncisión y que un judío que transgredía todo el tiempo la ley de Dios estaba tan lejos o tan cerca de la salvación como cualquier gentil incircunciso. El símbolo externo carece de significado sin la realidad interior. Aquí yo anoté algo que me gustó muchísimo porque es muy práctico, es muy fácil de entender. Dice que la circuncisión y el bautismo hacen casi lo mismo que hace una etiqueta en una lata. Si la etiqueta externa no corresponde con lo que hay dentro, algo está mal. Si hay zanahorias dentro de la lata, puedes poner una etiqueta que diga frijoles, por ejemplo, ¿no? Pero esto no cambia lo que hay dentro de la lata. Nacer de nuevo sí cambia lo que hay dentro de nuestra lata, de la lata que somos, digamos. Y pues después podemos poner la etiqueta apropiada en nuestro exterior, ¿verdad? Siempre y cuando lo de adentro coincida con lo de afuera. Si no, de nada sirve la etiqueta de afuera. Nos puede decir que son rábanos, zanahorias, pepinos y son frijoles. Es fácil de entender que no importa lo de afuera, sino lo que hay adentro, lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo importante para Dios sobre todo. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Según Mayo Clinic, antes de la circuncisión. Para Dios sí es tenida como circuncisión esta persona. Porque Él conoce, Él está viendo las intenciones del corazón. Entonces, si está circuncidado o no físicamente, para Dios eso no es tan importante. Dios tratará al gentil que cree en Él con el mismo favor que tratará a un judío circuncidado que también cree. Versículo 27. Quiero saber si siguen escuchándome. Sí, sí te escucho. Yo te escucho. Gracias. Ha fallado tanto mi internet que ya no sé. Pero gracias. Vamos al 27, por favor. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Aquí entiendo que Dios está diciendo que aún los gentiles incircuncisos, pero que han circuncidado su corazón, pueden no levantar el dedo, ni castigar, ni mucho menos, pero sí en amor pueden aún llamar la atención de aquellos que sí son judíos, de nacimiento, de cuna, y que sí son circuncidados, pero que están transgrediendo la ley. ¿No? La obediencia humilde de un gentil a la ley debería servir como amonestación severa a un judío que a pesar de sus grandes ventajas vive en desobediencia.
Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Exteriormente, nuevamente esta palabra. Esto se refiere a los descendientes físicos de Abraham que han sido circuncidados como es debido, pero que ha sido en lo exterior nada más. El versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es judío, o sea, un verdadero hijo de Dios, la verdadera simiente espiritual de Abraham. A esto se refiere la palabra. Pero también dice que la circuncisión es la del corazón. El rito exterior tiene valor solo si se refleja la realidad interior de un corazón apartado del pecado y entregado a Dios. La salvación viene como resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en el corazón, no de los esfuerzos externos para conformarse a su ley. Esto es muy hermoso, pero también entendemos que una fe sin obras es una fe muerta. Por eso siempre tenemos que seguir esforzándonos. Por eso siempre tenemos que seguir clamando a Dios para que Él nos ayude, para que le quite lo que estorba y para que seamos cada día más como nuestro Señor Jesucristo, que es difícil, muy difícil, yo lo reconozco. Nadie va a ser nunca como Él en este mundo, pero sí somos ayudados por su Santo Espíritu para avanzar, aunque sea en pasos pequeños, pero avanzar en el nombre de Jesús. Gracias. Ya aquí concluye la parte que me tocaba de esta escritura. ¿Alguna duda, comentario al respecto de esta palabra que nos acaba de explicar Elizabeth? Bueno, sí, bueno, primero que nada, muy claro, me encantó, me gustó muchísimo la exposición de Elizabeth. Para mí, una de las cosas que me queda más, digamos, marcada en esto, es cómo finalmente la circuncisión, ahora a través de todas estas lecturas por las que nos llevó Elizabeth, es la fe, ¿no? Es la fe la que define la circuncisión de en nuestra vida, en nuestro caminar, en ese reconocimiento del Señor, que somos parte de su pueblo. Si antes era bien esta situación física, ahora es una situación completamente interior, espiritual, de corazón. Entonces, por eso es que la fe es tan importante que la conservemos en cada momento, en cada instante de nuestra vida, como parte de esa armadura de la que hablamos de Efesios 6, ¿no? La parte de la armadura donde está la fe, que hay que tenerla todos los días, porque esto es lo que define que nuestro corazón quede limpio y circunciso frente a Él. Entonces, para mí es esto que algo maravilloso que quedó muy claro, ¿no? Con respecto al concepto de la circuncisión y la fe. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Berito, ¿alguna pregunta? Lizzy, Sandrita, Fernanda. Bueno, yo no. En lo que está bien, otro comentario que tengo que me gustó mucho del último verso que leyó Elizabeth es el 29. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual
no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está definiendo, claro que está hablando del judío, pero también versículos atrás habló de los gentiles. Y él señala que un gentil, aun cuando no forme parte directa de los judíos, ¿verdad? Sino que es gentil, es tan parte del pueblo de Dios como un judío, incluso más si este judío no está teniendo una circuncisión en su corazón. Entonces, en el 29, porque en realidad venimos a ser parte de ese pueblo judío. Aunque seamos gentiles, al tener esta fe en el Señor, somos parte del pueblo judío, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Yo me quedaría con esa primera frase, ¿no? Lo que es judío, ¿qué significa? Lo explicó Elizabeth muy claramente desde el principio. Es pertenecer a la casa de David, es pertenecer a la casa de Jesús, es pertenecer al pueblo judío, a las promesas de Abraham. El 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Entonces nosotros tenemos que sentirnos parte de ese pueblo amado por Dios, mientras tengamos esa fe, sintamos que nuestro corazón está siendo circuncidado por esa fe y por el amor que tenemos a Dios, ¿no? Entonces como que para mí me llevó estos dos aprendizajes, ¿no? Formar parte de ese pueblo maravilloso elegido por Dios, sé que soy parte de él y que nosotros cada uno lo somos en la medida que nuestra fe esté afianzada, puesto que la fe es la que define la circuncisión de nuestro corazón, ¿no? Así es, así es. Gracias. Gracias, Rosalba. Algo precioso que acabas de decir es que por fe nuestro corazón es circuncidado. Y sí, por fe sabemos que Dios nos ayuda, que no cumplimos toda la parte de la ley como debiéramos o como quisiéramos inclusive, pero por fe sabemos que somos ayudados por el Espíritu de Dios y que lo mencioné, que vamos de gloria en gloria en Dios. Sin Él no podemos, no hay nada en este mundo que nos pueda ayudar a ser mejores, que abra el entendimiento, que dé luz a nuestros ojos, que la palabra de Dios. Es la única que yo creo que nos puede ayudar de manera práctica y de manera verdadera, porque no hay más nada que nos pueda ayudar. Y por fe nuestro corazón está circuncidado. Amén, amén. En el nombre de Jesús. Liz, sí, ¿ibas a comentar algo? No, solamente pues es una parte más de la Biblia, de las Escrituras en la que yo no había profundizado. La verdad es que estuve tomando notas y la intención es retomar yo de forma pues ya particular todos estos versículos. En resumidas cuentas, en la segunda parte después o sea, en la parte de los judíos y la ley, que comprende del 2:17 al 29, ya no terminé de hacer mis anotaciones, pero en la primera parte redunda sobre lo mismo, del 1 al 16, en la primera parte del justo juicio de Dios. Pues para mí redunda en que son los actos, son las obras. Y si bien no descendemos o no somos judíos, pues de todos modos estamos no obligados, pero comprometidos a obedecer y convencidos sobre todo a obedecer la ley de Dios. Entonces, pues haciendo aquí mis anotaciones del 1 al 16, para mí redunda en lo mismo, o sea, al juzgar estás haciendo justamente lo que la ley te pide, que no es juzgar. De igual forma, en que si tú te llenas de ira y de enojo, bueno, pues estás de alguna forma alterando la esencia de Dios, que en el 4 dice que es bueno y benigno, que es paciente. Entonces nosotros estamos menospreciando esta riqueza.
En pocas palabras, no necesariamente tenemos que tener este sello como si fuésemos judíos, o incluso nosotros las mujeres de ninguna manera podríamos ser físicamente circuncidadas, pero en realidad son nuestras obras, no es el decirlo como en otros versículos habla, ¿no? Que en realidad no es el portar o el tener este estigma, ¿no? O el tener esta marca perteneciente a una tribu, sino son nuestros actos y obras. Entonces, yo me quedo con eso, seguiré profundizando en esta parte tan bonita de Romanos, y que a mí me quedó muy claro, porque en realidad son 16 versículos que para mí hablan casi de lo mismo, o redundan o nos están pues dejando ver que eso es lo único, ¿no? Valioso. Y pues bueno, ya profundizaré un poquito más en la otra parte, pero bueno, muy claro por parte de Liz, y pues nuevamente es esta semillita que al leer las escrituras y que otra persona nos esté dando la explicación, pues como que nos deja siempre esta semillita y estas ganas de seguir queriendo aprender y profundizar y analizar según el juicio y las habilidades de cada uno, para pues llevar a la vida práctica, a la vida diaria, toda esta palabra, ¿no? Así es, Lizzy. Muchas gracias. De nada, Meche. Meche, yo quería comentar algo. Sí, Sandrita. Digo, ahorita el ser judío, el ser cristiano, el ser católico, ortodoxo, muchas veces nos jactamos de ello. Inclusive cuando yo empecé en la familia cristiana, bueno, puse luego a mi coche el pececito de cristiana, y bueno, a todo el mundo le decía que era cristiana, y bueno, sí, me gustó mucho y me sentía con orgullo. Sin embargo, híjole, después te vas dando cuenta que sigues fallando y sigues pecando, y que el pececito o la insignia, el logo que te cargues encima de cualquier religión, no es eso, ¿no? Sino es que, pues como acaba de decir la hermana, ¿no? Que realmente seamos honestos, o que seamos no esa lata de frijoles y que traiga zanahorias adentro, sino que realmente contengamos lo que dicen nuestros actos, lo que dice nuestra palabra, cómo nos conducimos. Y lo que me encanta a mí, o bueno, me ha dejado claro, es que sí sigo fallando, sigo pecando, pero estando aquí lo reconozco, me cuesta trabajo, como dice, también conoce nuestros pensamientos, sé lo que pienso, pero si lo sé yo, lo sabe más él. Y yo creo que la bendición de estar en la palabra y conocer, bueno, esto me encantó mucho, ¿no? Hoy la palabra, pero a lo que quiero llegar es que reconozco, y aunque me duela, porque me da vergüenza, y digo, Dios mío, yo fallé, yo hice esto es lo que me dejó, ¿no? Y me ha dejado, y creo que entendí, ¿no? No ser la lata de frijoles y por dentro traer zanahorias. Gracias. Pues eso es lo más importante, ¿verdad? Reconocer. En la Biblia dice que luchemos por ser conforme el varón perfecto, que eso es imposible porque él fue perfecto, pero la palabra en sí, su esencia nos hace luchar por todo ello, pero también es muy importante reconocer nuestros errores, que fallamos, que debilitamos, que a veces de veras tenemos esas flaquezas, esos errores, pero luego ir al trono de su gracia y decirle, Señor, perdón, porque pues somos emocionales, ¿verdad? Somos emocionales y a veces fallamos, pero vamos tomados de su mano para seguir adelante en todo lo que Él tiene establecido para cada uno de nosotros, en la enseñanza de la palabra. Muchas gracias, Liz, muchas gracias, muy claro, aun cuando son versos no tan fáciles. Muchísimas gracias, y el Señor y el Espíritu Santo es el que nos va a estar revelando y ayudando a repasar en nuestros apuntes para seguir adelante. También hemos sido llamados a ser intercesores, sigamos intercediendo por las peticiones, por Pepe, por Rosy, la familia de Rosy, por la familia de Mili, Cristal, por todas las necesidades, por Steffi, por absolutamente todos.
Eso es tan bello, ¿verdad? Porque tenemos comunión con el Señor y agradeciendo siempre al principio y después dando y elevando nuestras peticiones de oración, sabiendo que Él es fiel, justo y que siempre está atento a todas nuestras necesidades, en el tiempo y en el momento precisos de Él. Rosalba, ¿nos puedes despedir con una oración, hermanita, porfa? Sí, ya no sé si hay algún otro comentario, ¿no? Ya no hubo, ¿verdad? Yo solamente quiero terminar ahorita que oía a nuestra hermana Cristal hablar, repetir lo que leímos en Gálatas 2, 15, 21. Voy a leer nada más lo último, que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, Cristo murió porque Él sabe que somos falibles. Voy a terminar en 5 minutos, ¿me esperas? Bueno. No es para que nos acomodemos en eso. Yo sé que todos queremos ser mejores, yo sé que luchamos por ser mejores, que aún le pedimos ayuda a Dios para ello, porque solos no podemos, pero que no entremos en condenación es muy importante, porque por eso murió Jesús, porque Él nos reconoce como lo que somos, pequeños, falibles, pecadores, y por eso Él se entregó, por amor a nosotros, porque de nosotros no viene nada bueno. Sí, una vez que le conocemos, ayudados por su Espíritu Santo, podemos cambiar muchas cosas, pero en ese entendido, ¿no? En ese entender que es a través de su Santo Espíritu. Y solamente que no entremos en condenación en ningún momento. Jesús ya pagó precio de sangre por cada uno de nosotros. Sí, yo también quisiera añadir a eso que también escuchando el comentario de mi hermana hace un momento, los pensamientos negativos siempre van a llegar a nuestra mente. Es parte de la vida, del cuerpo de pecado que tenemos y que estamos rodeados en este mundo, que sabemos quién está bajo el dominio finalmente del mundo, aunque Dios sabemos que está en control más allá, en otro nivel, pero ahorita en este momento es así. Tenemos que reconocerlo y tenemos que entender que esos pensamientos van a llegar. Nuestra tarea es no permitir que aniden. Yo a veces los defino un poco como cuervos negros que andan a nuestro alrededor, tratando de llegar a nuestra cabeza. Y nuestro trabajo es sacarlos, es quitarlos antes de que aniden, antes de que cambien nuestra perspectiva, modifiquen nuestros lentes de la vida y sobre todo ataquen nuestro corazón y nuestras emociones, ¿no? Entonces, no tenemos que sentirnos mal por eso, como bien dice Elizabeth, no tenemos que sentirnos condenados por esto, porque lo tuvimos, todo el mundo lo tiene, todo el mundo está en lucha, lo importante es la habilidad que tengamos para podernos quitar de nuestra vida que no influyan en nosotros. Así que, sobre todo, como acaba de decir Elizabeth, no sentirnos condenados por esto. Todo el mundo lo vive y Jesús, por eso vino Jesús y por eso Él nos salvó y estamos dentro de la gracia, porque podemos tener esa oportunidad de, si ese pensamiento llegó a ser una acción, no logramos detenerlo antes de que fuera una acción y cometemos una acción, entonces arrepentirnos, ya cuando sabemos que tenemos ese arrepentimiento de nosotros, Dios lo sabe, Dios lo conoce y nos perdona. Tratar de no volverlo a hacer. Esta es parte de nuestra labor en el mundo y sabemos con la esperanza de que el pecado estará fuera de nosotros el día que regresemos a Él. Ese es el momento. Dijimos que Jesús nos libera del yugo del pecado, pero seguimos batallando con Él durante nuestro proceso de glorificación, pero llegará un día y un momento en el que estaremos libres de pecado y es cuando regresemos al Señor. No desistamos en esa carrera. Siempre firmes en fe y con esa disposición de nuestros corazones. Amén, amén. Bueno, no sé si hay otro comentario y si no, pues despido. Adelante, hermanita. ¿Sí? Ok, bueno.
Señor y Padre Celestial, te damos gracias este día por esta reunión que hemos tenido, Señor. Te damos gracias porque tu palabra día a día nos trae renuevos a nuestra fe, nos refuerza, nos hace sentir libres y nos permite en el momento en el que cerremos esta pantalla tener ese nuevo conocimiento que tenemos que poner en práctica, Señor, seguir con esa fe, Padre, seguir con esa fe y sabiendo que hemos sido ya circuncidados de corazón, que formamos parte ya de tu pueblo, que somos parte del pueblo de ti, Jesús, y de ese pueblo amado por ti, Padre Celestial. Somos parte de ellos y con honor vamos a seguir así nuestras vidas, caminando día a día. Gracias por la palabra, gracias porque nos renueva, gracias porque tiene tantos atributos en nuestra vida. Hoy ha sido para mí renovación, ha sido entendimiento, ha sido conocimiento. En otros momentos la palabra también en otras vidas puede ser como miel, como dulce cuando tenemos amargura. O sea, es paz, es miel. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hubo esos hombres que escribieron a tu palabra, que se prestaron, que estuvieron dispuestos. Gracias. Bendigo la vida de Elizabeth y le agradezco la claridad de sus palabras y que esas palabras han llegado a nuestro corazón, Señor. Gracias por eso. Te pedimos de manera muy especial, muy especial, Señor amado, por la salud de Pepe, miembro importantísimo de este estudio bíblico. Todos lo somos, pero él ha sido de los fundadores. Él siempre ha sido una persona que ha estado dispuesto a ayudarnos, a estar con nosotros para que este estudio bíblico siga adelante, Señor. Te pedimos por su salud, Padre. Te pedimos que salga adelante de esto, que aunque no se conoce todavía el diagnóstico, sea lo que sea, tú estás en control, Señor, y que él salga adelante. Está pasando esa familia por muchas pruebas, la mamá de Rosy, Señor, pero sabemos que tú pones pruebas precisamente para conocer más y más de nuestra fe, Señor, y que nos sacas adelante. Te pedimos este día especialmente por ellos, además de todas las demás personas que son parte de este estudio bíblico, Padre. Te pedimos por todos ellos, sabemos que nos escuchas, que nos amas, que nos guías, que estás en control, que eres todo para nosotros. Bendigo a cada una de las familias y Padre, te pedimos que podamos estar la próxima semana aquí, listos, con un espíritu de revelación y de entendimiento para conocer más de tu palabra. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén y amén. Gracias, Rose. Amén, amén. Liz, muchas gracias. Gracias a Dios. Orando e intercediendo por todas las peticiones. Dios me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Saludos y bendiciones para cada uno. Gracias. Igualmente. Para todos. Los amo. Bye. Gracias. Gracias. Contrario, gracias. Buena semana para todos. Gracias. Bye. Bye, Luceriux. Bye, bye. Adiós a todos. Bye, bye. Adiós, mi vida. Bye.